Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Cecilia Poitevin, que es presidenta de Dama Uruguay. Dama es un grupo de profesionales uruguayos relacionados con la tecnología y los negocios que buscan generar conocimiento entre sus motivos y promover buenas prácticas de gestión de datos e información, ¿no? Es una asociación independiente y sin fines de lucro. ¿Lo definí bien, Cecilia? Sí, perfecto. Bien, bueno, ya vamos a hablar a propósito de Dama y el capítulo de Uruguay, a ver de qué se trata esta institución. Pero uno de los cometidos y uno de los temas de expertise de Cecilia es lo que es gestión de datos en las empresas, ¿no? Y cada vez más vemos ese tema enlazado en lo que es el día a día de las empresas, ¿no? Para empezar, el comienzo, ¿de qué hablamos? De gestión de datos y cómo eso está siendo relevante para las empresas. Bueno, la gestión de datos lo que busca es que las empresas, las organizaciones de todo tipo obtengan valor de los datos, ¿sí? Considera que los datos son un activo que tienen las organizaciones y bueno, como todo activo hay que obtener valor de ese activo y también protegerlos. Pero bueno, para poder obtener ese valor o para obtener mayor valor de los datos hay que gestionarlos correctamente. Entonces la gestión de datos es una disciplina que lo que busca es, con sus diferentes aristas, que hay unas cuantas, generar una metodología para tener mejores prácticas y cómo hacer para gestionar correctamente los datos y darle ese valor a las empresas. Entonces, cuando hablamos de valor, por ejemplo, hablamos de conocer mejor a los clientes, de conocer sus comportamientos, de poder ofrecerles productos y servicios más adecuados a sus intereses, en lo que sería, por ejemplo, para vender más, para tener clientes más fieles, para tener mejor servicio al cliente. También en lo que es reducir costos, ¿no? Optimizar procesos, optimizar rutas, por ejemplo, de distribución y ahorrar tiempo y energía. Bueno, un montón de ejemplos, ¿sí?, que tienen que ver con, a partir de los datos que tienen las organizaciones, gestionarlos correctamente para obtener ese valor. Qué interesante, ¿no? Ahí, cuando tú me estabas hablando se me venía a la mente un poco cuando me hablabas de valor y bueno, que vayas y un paquete de gestión de datos, de alguna forma, entiendo que debe de quizás incrementar el precio de una empresa, ¿no? El valor de una empresa, ¿no? Bueno. Sí, a ver... en términos monetarios. En términos monetarios, ¿no? Sí. Sí, de hecho, justamente las empresas que tienen muchos datos y los tienen bien gestionados y los procesan, a ver, hay empresas tecnológicas que se dedican a eso, ¿no? Claro. A los datos. Pero incluso esto aplica a todas las empresas y no importa su tamaño, no tenemos que pensar solamente en empresas tecnológicas. Por ejemplo, cualquier empresa que tenga un buen registro de sus clientes, ¿no?, que tenga sus datos de contacto actualizados, su mail, su celular, con quién habla, que tenga el registro de las últimas compras, de los reclamos que hizo, etcétera, etcétera, que es algo bastante más simple, pero que muchas veces las empresas no lo tienen, también puede obtener valor de eso, ¿sí? Porque puede analizar con herramientas más complejas o menos, pero puede analizar, qué está pasando con mi negocio, estoy vendiendo más acá, estoy vendiendo menos, que tengo más reclamos por este tipo de producto, puede hacer campañas de publicidad, bueno, puede hacer un montón de cosas teniendo buenos datos, ¿tá? Entonces, la gestión de datos lo que procura es que las empresas, las organizaciones de todo tipo, tengan datos de calidad, que estén validados, ¿sí?, y que los tengan de forma oportuna, o sea, que los tengan cuando se tienen que tomar las decisiones, no después. Que no demoren 3 meses en hacer un análisis para una decisión que ya deberían haber tomado. ¿Sí? Ahora, esto, Cecilia, es súper ilustrativo, ¿no? Lo que tú estás mencionando, pero además hasta parece obvio, ¿no? Sí. Pero no lo es. ¿Cómo ves el terreno de esto sin generalizar? Pero ¿cómo lo ves, por ejemplo, entre las empresas uruguayas? Digo, obviamente que hay empresas muy grandes y tú mencionabas las tecnológicas y demás que tienen una base muy fuerte, pero estoy pensando en diferentes rubros, por ejemplo, yo que sé, una ferretería, ¿no? O pymes o otro tipo de negocios que quizás tú a través de la demanda de lo que es servicios de gestión de datos puedes también tener una temperatura
de qué rubros son más demandantes que otros, ¿no? Sí. Bueno, como sí, parece obvio, incluso cuando te pones a estudiar un poco la metodología, todo lo que se sigue es obvio, pero bueno, no lo hacemos. Uh-huh. Está bueno tenerlo ordenado, tener esas referencias, ¿ah? Y después lo que pasa es que hay un tema de volumen, ¿sí? Cuando tenemos una empresa chica, uh-huh, con pocos clientes o bueno, con un volumen manejable, eso se puede manejar con una planilla Excel, con sistemas que tenés en la misma empresa, con algo bien local, en ese tamaño, digamos. Uh-huh. ¿Ah? Pero cuando esto crece, y es lo que está pasando obviamente, crece mucho la cantidad de datos que tenemos, ya no es manejable de esa manera. Uh-huh. Las empresas que están más avanzadas, digamos, en estas temáticas, en Uruguay, pero en el mundo también, son las empresas más reguladas. En particular, el sistema financiero tiene mucha regulación en temas de datos, el sistema de salud tiene regulación en temas de datos, entonces los reguladores exigen y empujan a que las empresas maduren sus prácticas de gestión y de gobierno de datos. Uh-huh. Qué interesante allí, hay seguramente que desafíos, ¿no? Sí. Que enfrentan las empresas a la hora de implementar una estrategia, ¿no? efectiva de todo esto, y allí entran por supuesto profesionales como tú, pero ¿qué entiendes que son esos desafíos? ¿En dónde radican? Bueno, yo creo que el desafío más importante es, hay varios, ¿no? Pero uno de los por el que yo empezaría es no abrumarse y poner foco, ¿no? La estrategia de datos lo que viene es a acompañar, apoyar, ¿sí? O impulsar la estrategia de negocio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la estrategia de este negocio, cuáles son los objetivos de este negocio, y a partir de ahí construir la estrategia de datos. No es, tengo muchos datos, a ver qué puedo hacer con ellos. No, es, ¿qué es lo que hace este negocio? ¿Por dónde queremos crecer? ¿Por dónde queremos avanzar? ¿Cuáles son los objetivos? Y bueno, ¿cómo podemos apoyarnos o impulsar ese crecimiento en base a los datos que podemos tener? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con poner foco, ¿no? Le robo un contraejemplo a Ramón Hernández, que es un consultor con el que trabajamos a veces, que dice, un hospital muy grande, atiende miles de pacientes, investiga en algunas enfermedades, tiene un montón de datos, puede hacer descubrimientos, sacar insights con eso, y está muy preocupado en usar los datos para optimizar el espacio del parking. Uh-huh. Eso no tiene que ver con los objetivos de ese negocio, ese uso de datos, ¿tá? Entonces sí, como tenemos los datos, podemos hacer cosas, pero claro, podemos hacer tantas cosas, claro, que perdemos el foco. Entonces, un gran desafío es eso, alinear la estrategia de datos con la estrategia de negocio. Y otro de los temas importantes es que la gestión de datos requiere no es solamente un tema de tecnología, requiere de tecnología y de personas de tecnología, pero requiere de las personas del negocio, que estén diciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Que estén dando un montón de aspectos en los que trabajan junto con tecnología. Entonces, hay un cambio cultural en cómo trabajamos con los datos. Tecnología tiene que entender que el negocio tiene que involucrarse y el negocio tiene que involucrarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese cambio cultural no es fácil, ¿no? Y también lo que requiere, además de requerir personas capacitadas, ¿no? que puedan transitar esto, requiere liderazgo. Si las personas que están en los niveles de decisión de las empresas no ven la oportunidad y no ven esta necesidad, ese cambio cultural es muy difícil que suceda. Uh-huh. Vamos a hablar en el próximo bloque a ver qué está pasando en la actualidad, ¿no? Si ese cambio cultural se está dando, qué tan activos están los empresarios en contratar servicios para gestión de datos o mejorar la calidad de sus datos y otros temas. El diálogo es con Cecilia Poitevin, que es presidenta de Dama Uruguay. Bueno, te quedás para el próximo bloque, ¿no? ¿Verdad? Sí. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
Carle y Andrioli Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Adoptando el plan inteligente de UTE, podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico, durante 20 horas al día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados. Ingresá al simulador en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá, y estamos hablando de gestión de datos en las empresas, cómo esto impacta también y se refleja en mejores resultados, ¿no? Para lo que es la gestión y el negocio en sí. Estamos en diálogo con Cecilia Poitevin, que es presidenta de Dama Uruguay, y allí dejamos algo ya como una incógnita y queremos revelarla acá en este bloque, de si los empresarios aquí en Uruguay, en general, digo, es difícil hacer las generalidades, pero si entiendes que ese cambio, ¿no?, de mentalidad, de poder valorar la gestión de datos, está dando o falta allí, ¿qué se puede decir? Bueno, mira, a mí me gusta mucho hablar del iceberg de la gestión de datos, ¿no? Lo que pasa con esto es, lo que está en la punta del iceberg, lo que se ve, son las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, análisis predictivo y tantas otras, ¿no? Eso tiene, se escucha más, se ve más, tiene más marketing, ¿tá? Entonces de repente las organizaciones, quiero hacer una iniciativa de esto. Pero el problema es que lo que está bajo del agua, que es mucho más grande, es la gestión de datos y el gobierno de datos. Entonces, como que las empresas, capaz que ya hoy no pasa tanto, pero te diría que hace unos años empiezan por la punta del iceberg, empiezan esas iniciativas, les puede ir mejor, les puede ir peor, pero en general ahí se dan cuenta de que, bueno, que le falta un montón de trabajo de lo que está bajo del agua para que eso realmente prospere y funcione bien, ¿no? En definitiva, entienden que pero yo tengo un montón de datos y tengo esto y tengo aquello y lo otro, y cuando empezás a rascar un poquito, bueno, no están tan preparados, y entonces no es que esa tecnología que están implantando, eso no funcione. Sí funciona, pero funciona con buenos datos, ¿no? En tecnología tenemos un dicho que es basura entra, basura sale, ¿no? Entonces, estas tecnologías dependen de los datos con los que las alimentes. Claro. Si tus datos no son confiables, no están actualizados, no están completos, y bueno, no tiene nada que ver con lo que pasaba en la punta del iceberg, sino que hubo que trabajar primero en toda esa gestión. Te decía que esto pasaba, yo la verdad que lo vi más hace unos, no sé, 8 o 10 años, ¿sí? Y bueno, y de a poco las organizaciones van viendo que no tienen que empezar por el principio, tienen que empezar a ordenar lo que tienen y a gestionarlo mejor, y a partir de eso sí van a poder seguir haciendo uso de esos datos con tecnologías de punta, con otras, con lo que sea, pero usándolos. Allí, Cecilia, es muy interesante lo que tú mencionaste, ¿no? Hablaste de gobierno de datos. O sea, ¿forma parte, es un departamento ya en muchas empresas? Tiene muchos nombres. Ajá. El gobierno de datos es como la parte central. En Dama tenemos un esquema que es muy claro, que le llamamos la rueda de Dama, que tiene el gobierno de datos en el centro y después tiene todas las áreas de conocimiento, algunas más técnicas, otras más de negocio, seguridad, etcétera, que son todas diferentes perspectivas o aspectos en los que hay que trabajar para gestionar los datos. Y el gobierno está en el centro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que une todas las partes, que es el que coordina, que es el que lidera, que es el que establece los roles, las responsabilidades, las diferentes áreas y personas. Así que bueno, digamos que sí, que es una parte de la gestión de datos, es el gobierno de datos. Así, no, perdón. Sí. No, y
Y lo otro que está pasando es bueno, que a medida que las empresas van viendo que esto es una necesidad, sí surgen bueno, esos pedidos, ¿no? Bueno, quiero hacer gobierno de datos, quiero mejorar mi gestión de datos, los nombres y cómo se llama en cada organización, en los que lo hay, varía mucho, pero bueno, sí, cada vez más se está viendo en las empresas. Allí, Cecilia, bueno, todo esto incluye una inversión por parte de las empresas en lo que es básicamente tecnología y profesional que esté detrás para interpretar esa tecnología, ¿no? Por sí solo no funciona. No. Entonces, en ese sentido, esa inversión después tiene lo que se le llama en marketing un ROI, un retorno de inversión en esa tecnología para la empresa, es decir, a partir de esa inversión que yo hice, bueno, tengo un mejor rendimiento de mi negocio y lo puedo medir también. Sí. Primero, un tema que es que todo esto, la tecnología es importante, pero quizás no es por el lugar donde empezamos. ¿Ah? Esto tienes como una tríada, tenemos que hablar de tecnología, de procesos y de personas. ¿Viste? Ese cambio cultural, cómo cambiamos la forma en la que trabajamos con los datos, cómo integramos al negocio, etcétera. Bueno, obviamente fuertemente apoyado en las personas, ¿sí? Los procesos es, bueno, también cómo trabajamos con los datos, bueno, ahí también hay mucho trabajo, y la tecnología bueno, apoya, ayuda y en lo que es más analítico, obviamente está presente, pero bueno, en general nosotros ¿y qué sistema de gobierno de datos me recomendás? Y no, te recomiendo que no empieces por ahí. Te recomiendo que empieces por otro lado y después vemos qué necesitas, porque si no, esa inversión en ese software, lo mismo que decía antes con la punta del iceberg. O sea, no es, ya va a llegar, no es por ahí por donde empezar, sino preparo, digamos, el terreno antes. Y respecto a lo que decías del ROI, bueno, sí, justamente, como decía, si los datos son un activo, vamos a querer generar valor y vamos a querer poder medirlo. Ese valor que vamos a generar, como decíamos cuando hablamos de que la estrategia de datos apoya la estrategia de negocio, en realidad son objetivos de negocio. Claro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero vender más? ¿Quiero en qué segmento? ¿En qué geografía? ¿De qué productos? ¿Quiero bajar costos? ¿Qué costos? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, eso es lo que voy a estar midiendo, ese es el beneficio. Y bueno, y por otro lado tengo que medir los costos, ¿no? Bueno, tuve que contratar personas, tuve que capacitar, tuve que tener costos de tecnología también. Bueno, ahí con esos beneficios que obtuve de estas iniciativas y con esos costos voy a poder calcular el ROI. Allí, bueno, ahí sin duda que lo que es gestión de datos y en sí son servicios que muchas veces proveen empresas y demás que están vinculadas a eso. ¿Entiendes que hay una demanda creciente o que falta desarrollarse el mercado? Sí, a ver, lo que puede haber es demanda de servicios como de consultoría, ¿sí? En acelerar, en presentar, en llevar, pero al final esto es algo que tiene que hacer la empresa internamente. Entonces, se puede hacer, lo típico es, se empieza con una evaluación, con un assessment, a ver cómo estamos, dónde estamos parados, cuál es el diagnóstico, como casi cualquier consultoría. Y después como las recomendaciones de, bueno, en dónde tenemos que mejorar, en dónde hace más sentido mejorar en este momento de acuerdo a esos objetivos de negocio. Y ahí también se puede trabajar en esas recomendaciones, en capacitación, en acompañar a las empresas en eso. Pero de alguna manera es la propia empresa y los profesionales que están en las empresas los que tienen que hacer ese cambio. Sí pueden estar, por supuesto, acompañados, ayudados por personas con más experiencia. Y sí hay cierta demanda en ese tipo de servicios. Bien, bueno, qué interesante el diálogo contigo, Cecilia Puintevín, presidenta de Dama Uruguay. Allí, para hablar de Dama, yo lo presenté al principio, pero bueno, están con una serie, digamos, de actividades y que también conglomeran
profesionales vinculados a estos temas. Sí, exacto. Sí, DAMA, muchas veces se confunde, porque dicen que es DAMA, es el acrónimo de Data Management. ¿No? DAMA Internacional es una organización que tiene más de 40 años, que se creó en Estados Unidos, y bueno, con ese propósito que tú decías, ¿no? de fomentar las mejores prácticas, el conocimiento, etcétera, en torno a esta temática. Ha crecido mucho en el mundo, tiene capítulos en el mundo, a medida que crece la cantidad de datos y crece la necesidad de gestionarlos correctamente, también creció DAMA. Ajá, ¿sí? Y así es que, DAMA Uruguay se crea en 2020 y está como un capítulo asociado a DAMA Internacional. Y bueno, nuestro propósito es muy similar, es profesionalizar la gestión de datos en nuestro país. O sea, dejar de gestionar los datos de forma artesanal, sino pasar a profesionalizarlo, ¿no? Eso implica capacitación, etcétera. Y además, otro pilar importante es formar una comunidad. O sea, es que las personas que estén en estos temas, tengan con quién relacionarse, preguntar, apoyarse, intercambiar experiencias, etcétera. Y bueno, ahí tenemos desde los inicios una actividad muy importante que es los grupos de estudio. Ajá. Desde 2020, todos los años, generamos el grupo de estudio porque además DAMA tiene una certificación, un libro interesante y grande y difícil de leerlo solo. Entonces no te lo pido de regalo. Es un poco complicado. Y bueno, entonces dijimos, ¿y esto cómo se encara? Y dije, bueno, como cuando éramos estudiantes, nos juntamos y nos ponemos a estudiar esto y a conversar y a prepararlo. Entonces hicimos este grupo de estudio, además en plena pandemia, así que online. Y bueno, cada 15 días, 2 o 3 personas, el capítulo que toca, lo presentan, lo estudiaron, presentan y el resto intercambia, etc. Lo interesante es que va 5 años, que tenemos pila de demanda y que tenemos mucha gente del resto de Latinoamérica. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Que por un lado está buenísimo, por otro lado queremos que se sumen los uruguayos. Ah, para el capítulo Montevideo. Para el capítulo Uruguay. Uruguay, exacto, como es por Zoom. Porque en esos países de repente no está el capítulo. O sí, pero no tienen este tipo de actividades, tendrán otras. O sea, cada capítulo es libre de ofrecer las actividades que cada uno considere. Nosotros, ya te digo, empezamos en 2020 ya con el nacimiento del capítulo y además quienes lo estábamos fundando nos queríamos certificar y armamos el grupo de estudio para ofrecerlo, pero también para estudiar nosotros. Bien, bien. Bueno, estamos viendo en pantalla un zócalo con lo que es la dirección de la web de DAMA y también de un congreso y formación que tiene en noviembre. Exacto, sí. El año pasado fue nuestro primer congreso, que la verdad que colmó nuestras expectativas o superó nuestras expectativas y ahora vamos por el segundo. Bien. Ahí es un evento abierto. Entonces los invitamos a participar como asistentes, como patrocinadores y si ya están trabajando en alguno de estos temas y tienen experiencias para contar de sus organizaciones, también estamos recibiendo postulaciones como speakers. Bien, bueno, completísimo el capítulo de DAMA en Uruguay y es quizás no podemos decir que es directamente proporcional al crecimiento de lo que es interés en la gestión de datos en el país, porque si hay, digamos, integrantes que no corresponden a lo que es la dinámica local, ¿no? Pero va a seguir creciendo. Sí, a ver, es un tema que crece en todos lados y también Uruguay somos pocos, en otros países quizás están más avanzados y también son muchos más. Bien. Entonces, Pero se vienen para acá. No, es súper interesante porque para los participantes, porque se intercambia con gente de otros países también. No, está muy interesante ver lo que pasa en otros países, exacto, ¿no? Exacto, y generar esos contactos, generar esa comunidad que ya se nos fue un poquito de Uruguay, pero bueno, bienvenidos. Cecilia Puentevín, presidenta de DAMA Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura.
Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy.